Tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Memoria Geek. El día de hoy hablaremos de tecnología que no sabían que era tecnología. Así es muchachos, porque la tecnología no precisamente es digital, no precisamente está en una computadora o en un celular. También lo está en lo que usamos diariamente. Y esta fue una de las cosas que más me sorprendió. Hace poco tiempo iba caminando y volteé a ver mis pies sin saber que justamente tenía un gran avance tecnológico. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes íconos de la moda. Vamos a hablar del ya famoso zapato Adidas Samba, que justamente aquí lo tengo y era el zapato que estaba usando en ese momento que fue cuando me llamó la atención. Pero vamos a hablar un poco de la historia del modelo Samba. Hay muchas historias sobre el origen del nombre, que si surgió en 1950, cuando se jugó el Mundial de Brasil, en el cual pues se recordará la tragedia del Maracaná, en el cual Brasil terminó perdiendo esa Copa del Mundo en contra de Uruguay. Hay quien dice que la Adidas Samba surgió hasta 1972. Yo realmente desconozco el origen del nombre Samba, pero lo que sí sé es la tecnología que está detrás del zapato. Hay que recordar que ya fuese 1950, 60, 72, realmente lo que se consumía, lo que se usaba, pues era hecho de manera local o a menos de que las fronteras fueran muy cortas. No existía lo que ahora conocemos como Tratado de Libre Comercio, no había tal libertad, o tal vez no de este lado del mundo, pero hay que recordar que Europa es un continente de vía libre, actualmente ya es de vía libre. No existen como tal las fronteras como lo podemos entender de este lado del mundo, en el cual hay cruces fronterizos que están muy cuidados. En Europa hay fronteras que básicamente son casas. Lo complicado de esto es que para 1950 Europa venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial y básicamente Alemania fue uno de los principales involucrados y fue duramente dañado por lo que terminó provocando la guerra. Entonces, realmente dudo que el origen de la Adidas Samba haya sido en 1950. Tal vez podría creer que fue más hacia 1970, pero es suficiente de hablar de historia. Para quien no está tan familiarizado con el deporte, porque justamente este modelo, esta silueta, este Adidas Samba, fue originalmente creado para el deporte. En Europa se tienen climas bastante extremos y están muy acostumbrados a practicar deportes sin importar las inclemencias. Se puede jugar en un día soleado, con lluvia o incluso nevando. Y fue esta una de las cosas que observó Adolf Dassler, Adi Dassler, el fundador de la histórica marca alemana. Y aquí es donde empieza la innovación. Muchos de estos jugadores que practicaban básicamente el fútbol en terrenos congelados estaban teniendo problemas. Y es cuando surge esta suela, esto que les estoy mostrando aquí. Y básicamente la innovación es aquí. Esta suela con dientes encontrados fue lo que daba tracción a todo esto. Y vamos a ver un poco más del creador. Este es Adolf Dassler y estas son algunas de sus creaciones. Ahí podemos ver un zapato principalmente para fútbol, por el juego de 6 tachones que tienen en la parte inferior. Fue justamente Adolf Dassler quien dio origen a toda esta revolución de la moda, que fue el Adidas Samba, con justamente esta suela, esta silueta de dientes encontrados que daba gran tracción en terrenos congelados, y se convirtió en el gran favorito de todos aquellos jugadores de fútbol que debían de enfrentarse a estas inclemencias. Poco a poco se fue convirtiendo en uno de los grandes íconos también de la moda. No había persona que no tuviera un Adidas Samba en el armario. Pero me preguntarán, ¿esto cómo se conecta? Ya nos explicaste cómo se conecta con la parte de tecnología, pero ¿dónde está la cultura pop? ¿Dónde está la cultura geek? Pues aquí es donde vamos a resolver esto. Justamente empezamos a ver a uno de los grandes íconos. Y tal vez recuerden este pequeño fragmento de película. Estamos hablando de Trainspotting, uno de los grandes íconos del cine británico, que fue estelarizado nada más y nada menos que por nuestro querido Obi-Wan Kenobi.
Evan McGregor. Y aquí lo podemos ver utilizando la silueta de la Adidas Samba en este color vino con detalles en blanco. Desde aquí es que se comienza a conectar con la cultura pop y la cultura geek. Realmente todos aquellos que abrieron el armario y encontraron uno de estos, que era pues uno de los colores básicos, porque el samba originalmente era en color negro con una gran lengüeta, algo similar a lo que es el modelo Adidas Copa del Mundo, muy utilizado en México 70, México 86. El color negro era el predominante, pero para Trainspotting ya empezábamos a ver diferentes colores. Y esta fue una de las muestras, este color vino tan icónico utilizado por Evan McGregor y que todo mundo quería utilizar, fue cuando el Adidas Samba empezó a dejar un poco lo que era los campos de fútbol y se convirtió en un icono de la moda. Y tanto fue el impulso que tuvo que la silueta del Adidas Samba llegó a ser intervenido por artistas como Wales Bunner, que nos entregó esta silueta, esta interpretación de la Adidas Samba con la lengüeta original, pero más que nada en el color de lo que fue aquel icono de Ivan McGregor, este color vino, con los detalles aquí ya no eran blancos, era un poco más color crema, color hueso, pero empezaban las intervenciones. El Adidas Samba se convirtió en un icono que nos mostró el genio de Adi Dassler, que nos mostró cómo este desarrollo tecnológico no estaba peleado realmente con lo digital. En ese momento no existía lo digital, pero fue justamente esta genialidad que nos dio esa suela encontrada, que nos dio tracción para jugar en terrenos congelados y que se convirtió en uno de los grandes favoritos también para el fútbol sala, para el fútbol callejero. Todos aquellos que tuvimos la oportunidad de jugar en la calle en la época de los 80, de los 90, en algún momento vimos a alguien o fuimos afortunados en tener una Adidas Samba en los pies y dejar salir la magia que estos tenis y esta historia involucraban. Pero llegamos a un punto de la moda en el cual la silueta del samba, esta silueta tan reconocida, fue intervenida. Ya les mostré a Wales Bunner, pero ha habido otras interpretaciones, ha habido otras expresiones artísticas referentes a la Dida Samba. Y justamente aquí en mis manos, tengo uno de los que creo es uno de los grandes íconos de la Dida Samba. Estoy hablando nada más y nada menos que de la colección del Día de Muertos 2024 de Adidas. Un reconocimiento a la cultura mexicana. Nos da esa conexión que nosotros como mexicanos tenemos hacia la creencia del Día de Muertos. Y si podemos poner atención, podemos ver en la caja este decorado del Catrín y la Catrina. Y si bien la Catrina fue una creación de José Guadalupe Posadas, la Catrina se convirtió en un referente de la creencia del Día de Muertos, de toda esta creencia de la vida después de la muerte y de la celebración más allá del sufrimiento. Porque si bien cuando un ser querido se va, podemos estar seguros, al menos nosotros como mexicanos, que el siguiente noviembre nos va a estar acompañando y por eso creamos todas estas ofrendas para iluminarles el camino y para recordarlos una vez al año. O esa es la idea, aunque realmente se les debe recordar cada día de todo el año. Pero el Día de Muertos es especial y Adidas lo sabía y fue que se creó esta colaboración. Como les mencionaba, quedó fuera un poco toda esta idea del deporte y básicamente el samba se convirtió en uno de los íconos de la moda y podemos pues hablar de una de las grandes intervenciones del modelo samba. Esta es la colaboración de Adidas con pues básicamente el Día de Muertos, es la colección del Día de Muertos 2024 donde podemos ver todo este acabado de el icono del samba, toda esta diferencia. Si bien en el samba original tenemos este acabado en piel que sirve para reforzar los cordones, en esta colaboración este refuerzo son huesos, porque no podemos dejar de lado que realmente estos seres queridos se han adelantado, pero los recordamos y los llevamos en los pies.
Nos iluminan el camino, así como nosotros en las ofrendas les iluminamos el camino con velas. Y tenemos estas decoraciones de la típica flor de cempasúchil. Y si bien en la lengüeta también tenemos a otro de los grandes referentes de la cultura, como les mencionaba, José Guadalupe Posada nos entregó la Catrina, y la Catrina está en la lengüeta del Zamba. Desapareció esa lengüeta tan larga que veníamos observando desde el modelo Copa del Mundo, pero nos entregaron, yo creo que uno de los modelos más bonitos y atemporales que se puede tener. Y aún así tenemos ese desarrollo tecnológico. Este es el Samba del Día de Muertos. Y tenemos la innovación que Adi Dassler nos dejó desde 1950, si lo quieren creer, 1960 o el 72, el año que ustedes crean. Pero aquí sigue. Y esta atracción sigue existiendo, sin importar el tiempo, sin importar el momento. Pero bueno, muchachos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. No sin antes recordarles que seguimos haciendo memoria. Todos somos una gran memoria, todos somos un gran sistema, todos somos Memoria Geek. Nos vemos a la siguiente. Adiós.